Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un honor, un privilegio volverles a saludar desde aquí, desde la cabina de Radio Ishimche. Queremos desearles una mañana llena de bendiciones, que Dios les continúe bendiciendo. Hoy nuestro corazón está muy contento porque en realidad todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, y hoy queremos tener una serie de programas conmemorando la Reforma Protestante, que hace 502 años exactamente fue que estaba estallando los puntos con las 95 tesis de este monje alemán llamado Martín Lutero, que vino a desencadenar una serie de eventos que duraron 200 años. La semana pasada hablábamos de que hablar solamente de Martín Lutero para decir que él es la Reforma Protestante es quedarnos muy cortos, porque después de él y antes de él hubieron hombres precursores de la Reforma, que siempre estuvieron motivados por el Espíritu Santo de Dios a retomar las cosas tal y como el Dios de la gloria había establecido en el libro de los en la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos, donde miramos cómo es que Dios empezó a obrar. Y entonces en esta hora queremos volver a retomar este tema, pero antes de eso queremos orar un momento al Señor, y vamos a ir desarrollando nuestros temas en esta hora de la mañana. Padre maravilloso, gracias te damos en esta hora porque nos das el privilegio de poder estar una vez más, Señor, en esta cabina. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, quien llene nuestros corazones de tu palabra, Señor del cielo. Gracias porque tú hasta el día de hoy, Señor, has estado con nosotros, y esperamos, Señor, que estés siempre con nosotros, Padre. Gracias a ti, Señor, en esta mañana, y que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Y, Señor del cielo, las peticiones de nuestros amados hermanos que están escuchando Radio Ishimche, concédeselo, Señor, si en tu buena voluntad están, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En estos momentos, Señor, abrimos una vez más este momento para poder hablar de tu palabra, Señor. Y hoy específicamente, Señor, hablar de los eventos históricos, Señor, que han marcado el Evangelio en Latinoamérica y a nivel mundial, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, y esperando, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hemos vuelto nuevamente. Gracias por su amable sintonía. En el programa anterior estábamos hablando acerca de la conmemoración muy importante para nosotros los cristianos, esta fecha de la Reforma Protestante. Estamos hablando del 1517, 31 de octubre específicamente, cuando este hombre, un monje católico, alzó la voz y se pronunció en contra de las prácticas de la Iglesia Católica, ya que se alejó prácticamente, la Iglesia Católica se alejó de las bases bíblicas. Ya no estaban siendo dirigidos a través de la palabra de Dios, sino que le agregaron tantas dogmas, tantas prácticas humanas, que Dios levantó a varios hombres antes de Martín Lutero, ya lo dijimos. Y vemos que en cada generación a la iglesia se le ordena contender ardientemente por la fe de una vez para siempre. Dice Judas 1:3, le fue entregada a los santos
Entonces yo quisiera leer en esta mañana este versículo de Judas 1:3, dice en esta versión: estimados hermanos, que han sido llamados por Dios Padre, dice, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios los ama y Jesucristo los protege. Cada vez que reciban más misericordia, amor y paz, dice, de verdad he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez le dio a su pueblo santo. Entonces ese es el llamado que nosotros los cristianos tenemos, a luchar, a defender la fe en Jesucristo. Porque durante mucho tiempo, durante todos los tiempos en la historia, nosotros vemos que muchos hombres se han levantado en contra de la verdad de las Escrituras y han querido tergiversar y enseñar doctrinas falsas. Pero Dios siempre a través de la historia ha levantado y ha preservado hombres que se han pronunciado en contra de las prácticas falsas, y siempre en todo tiempo Dios ha levantado a hombres que han defendido la fe, han defendido la palabra de Dios. Y entonces vemos nosotros que Dios en su gracia, sabemos que Dios se propuso salvar a los pecadores y asegurar su salvación solamente en la obra de su Hijo amado, quien entregó y quien dio para rescate de muchos. Bueno, hemos estado hablando a través de este programa que Dios siempre ha levantado a hombres que han defendido la fe, y nosotros, y muestra de ello, queremos hoy compartir que en la Reforma Protestante Dios levantó a un monje católico. Dios le dio ese privilegio que a través del conocimiento de la palabra de Dios pudo él conocer que la salvación es por gracia, no por obras. Y contrario a lo que estaba enseñando la religión oficial, y entonces nosotros encontramos que Dios usó a este hombre para que defendiera la fe cristiana. Vemos nosotros que a través de la historia, desde el siglo V hasta el siglo XV, hubo un tiempo de oscuridad, porque nosotros vemos que la palabra de Dios es luz. Vemos varios textos de la Biblia, por ejemplo, dice en el Salmo 119:30, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Entonces vemos nosotros que a falta de enseñanza de la palabra de Dios, más bien era vedado ese privilegio que Dios le da a todos los hombres de poder aprender, de poder ver el plan redentor de Dios. Pero cuando esto se oculta, la gente no tiene ese privilegio de poder ver el plan redentor de Dios, cómo es que se cumple en su Hijo amado Jesús. Y eso era lo que estaban haciendo. Y Dios levantó a este hombre, a Martín Lutero, pero antes de ello ya dijimos que ya se pronunciaron varios hombres que amaban profundamente la palabra de Dios, amaban la verdad, y ellos pagaron con su vida el haber defendido la fe en el Señor. Y podemos ver en la historia cómo es que murieron los hombres que defendieron la palabra de Dios, la fe, los apóstoles, los mártires del primer siglo, el segundo y el del tercer siglo. Pero ya a través de la historia vemos que cuando viene un hombre, un emperador que proclama la religión oficial del imperio, estamos hablando de Constantino, fue cuando introdujo todo lo que es el paganismo, y hubo sincretismo en el cristianismo.
Entonces vemos ahí y vemos nosotros que se fue perdiendo, fue una decadencia, porque venían defendiendo, los primeros cristianos venían defendiendo la fe en el Señor, pero poco a poco esto se fue perdiendo. A través de la historia vemos como 1000 años de oscuridad, que ya no se enseñó la palabra de Dios, porque habían Biblias, pero solamente estaba en el idioma latín, y los que no entendían el latín no entendían nada de lo que se hablaba, más bien se enseñaban enseñanzas de hombres, dogmas humanos, y a raíz de eso Dios en su gracia, en su misericordia, pudo darles valor a hombres que se pronunciaron en contra de esas prácticas que no son bíblicos, sino que al contrario son antibíblicos. Entonces vemos nosotros que por gracia Dios eligió a hombres que hablaron de esto. Entonces queremos hoy en esta mañana hablar un poquito acerca de la Reforma Protestante. ¿Cuál fue ese periodo, cuál fue ese tiempo, ese momento en donde hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, sabemos que ellos eran hombres falibles, pero que amaban profundamente a Dios y amaban la verdad que encontraron en la palabra de Dios? Fueron usados de una manera muy especial que nosotros hasta hoy en día, hermano Héctor, gozamos de esa herencia que ellos dejaron, y podemos nosotros hoy fácilmente tener una Biblia en nuestro lenguaje, hasta del cachiquel podemos gozar nosotros, pero fueron usados por Dios. Martín Lutero se dio esa tarea de traducir la Biblia al idioma alemán, y así muchos hombres dieron su vida, porque era prohibido tener una Biblia, mucho menos traducirla. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio de tener Biblias en nuestras manos, pero esto se lo debemos a la Reforma Protestante, que ellos, pues, gracias a Dios, lucharon y dieron su vida para lograr esto. Y por eso es que es muy importante conmemorar un año más del 31 de octubre de 1517. La Iglesia en los últimos 200 años, poco a poco ha ido olvidando la historia detrás del movimiento reformador. Es necesario nosotros volver a recordar la historia para que podamos cimentarnos una vez más en las bases teológicas que dieron inicio a este movimiento de las iglesias evangélicas, no solamente en América Latina. En América Latina fue podríamos decir, un desenlace, ¿no? Pero inicia en Europa en los años 1500, se fue desarrollando a través de 200 años, y luego pues se fue expandiendo al resto del mundo. Estamos y queremos hablar de los 5 puntos teológicos de la Reforma Protestante. Ya hemos venido introduciéndonos un poquito acerca de esto. Queremos, estos 5 puntos, nosotros somos, como cristianos evangélicos, como se nos denomina, son las 5 características, podríamos decir, de una iglesia pura y sana. Una iglesia que promueve las 5 solas de la Reforma Protestante es una iglesia que está apegada a lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. La palabra de Dios en la Biblia, la única regla de fe y de conducta, es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria. Bueno, solo estoy dando un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Sola fe.
tiene que ver con las cuestiones de la justificación solo por medio de la fe en Jesucristo, algo que Martín Lutero lo promulgó, lo promovió bastante en el tiempo donde él ya estaba consciente de estos términos. Él no habló de sola fe, sola escritura, sola gracia, pero lo que él estaba retomando era eso, ¿verdad? Y sola gracia en la salvación es por medio de la gracia de Dios mediante la fe, y no es por sacramentos, no es por indulgencias, no es por otro tipo de obra que nosotros podamos hacer, sino solamente la sola gracia promueve que la salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Solo Cristo, también con esto queremos decir, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay salvación por medio de ningún otro hombre o por medio de ninguna otra fuente, sino solo a través de Jesucristo. Esto es lo que promueve la Iglesia Cristiana Evangélica. Y también solo a Dios la gloria. En la salvación, toda la gloria es solo para Dios. No hay, ni la Iglesia tiene nada que ver ahí, o como para quedarse con la gloria de Dios, sino que la salvación, toda la gloria es solo para Dios, puesto que esta solo se lleva a cabo a través de la voluntad y acción de nuestro Señor. Entonces, en esta hora de la mañana, hermanos, Señor les bendiga, y nosotros estamos muy felices y queremos empezar tal vez ya solo con el primer término, porque sé que el tiempo avanza y creo que ni siquiera nos va a dar tiempo de tomar estas cinco, ¿cómo decir? 5 solas. 5 solas de la Reforma Protestante, los 5 puntos teológicos de la Reforma Protestante, y queremos iniciar con la sola Escritura. La sola Escritura en el pensamiento de la Reforma tenía que ver solo con que una vez más se empezó a promulgar que la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente, para nosotros los cristianos evangélicos, la Biblia es la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y autointerpretar. Ella misma se puede autointerpretar por medio de ella misma. O sea, ¿qué queremos decir con eso? No se necesita de interpretación fuera de ella. Esta sentencia se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la religión oficial en esa época, no solo de la religión oficial, sino la Iglesia Ortodoxa, la Copta, la Anglo-Católica, la Iglesia Católica y todos, ¿verdad? Las cuales enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada fielmente a través de la tradición apostólica, o más comúnmente llamada el magisterio de la Iglesia. Queremos decir y hacer un poquito de historia en cuanto a esto, Felipe, y todos los que nos están escuchando. Hace 500 años la interpretación de la palabra estaba relegado a cierto grupito de hombres que decían que ellos eran los únicos autorizados para poder interpretar la palabra de Dios. La Biblia no dice eso, jamás. La Biblia Dios la dejó para el pueblo, para toda la gente, para que nosotros pudiéramos llegar a entender sus planes con claridad. Y por eso hace 500 años la misma Iglesia protestante, cuando se inicia la Iglesia, en sus cimientos se utilizaba la Biblia, la Biblia se estaba traduciendo, pero el Antiguo Testamento lo utilizaron los hombres como Pablo, Pedro, y no había ni no había nada ahí que dijera
que ellos únicamente, los apóstoles o los profetas o los pastores, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Antes bien, ellos decían que la palabra de Dios es inspirada y es útil para corregir, para instruir en justicia. O sea, que aquel que tenía la palabra de Dios, pues podía él vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero a través del medievo, a través de los 1000 años de oscurantismo, cuando la iglesia entró en la decadencia y se formó lo que hoy se conoce como la religión oficial, todo esto quedó relegado, la palabra de Dios quedó relegado, y empezaron las costumbres, empezaron todas estas cosas que hasta el día de hoy venimos arrastrando nosotros como un legado del pasado. Pero a través de la Reforma Protestante, una vez más se retomó las cuestiones de la palabra de Dios, y eso es lo que tiene que ver con la cuestión de la sola escritura. Ahora no es, nosotros como cristianos evangélicos, no está relegada la palabra de Dios a una sola persona que pueda interpretar la palabra de Dios. Lamentablemente, estamos llegando a otro punto igual, porque nosotros no hacemos caso, o tal vez ni siquiera queremos abrir la palabra de Dios. Nos jactamos que tenemos Biblias, pero no abrimos la palabra de Dios. Decimos, bueno, es suficiente con lo que nos diga el pastor, es suficiente con lo que nos diga nuestro pastor de jóvenes, es suficiente eso. Nosotros no tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia es algo que se debe de interpretar con ciertas cuestiones. Pues quiero decirles a ustedes que nos están escuchando en esta mañana, la palabra de Dios es para todos, y todos tenemos la necesidad de escudriñarla todos los días, y todos los días la Biblia es la que nos va a limpiar, la que nos va a decir cómo debemos de vivir, y estas cosas que solamente por medio de la Biblia, como veníamos estudiando en la epístola a Santiago con nuestro hermano Felipe, que ahorita estamos haciendo un paréntesis de eso, la Biblia es como un espejo que nos enseña tal y como somos, y debemos de poner atención a ella cada vez que nos acercamos a ella. Yo le dejo un tiempo más a Felipe para que nos hable de la sola. Ya para introducir la primera sola, el primer punto teológico, estamos hablando de la sola escritura. Quisiera con ustedes compartir un versículo de la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Vemos nosotros en la historia que el día siguiente, o sea, estamos viendo nosotros aquí cuando a Martín Lutero lo llamaron y le dieron esa oportunidad, según ellos, el miércoles 17 de abril del año 1521. Lutero, después de haber clavado sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en el año 1517, como que al principio no le dieron tanta importancia, pero después, cuando vieron ese movimiento que provocó esta reforma, ya a él lo estaban obligando que se retractara de lo que él estaba diciendo. Entonces, el miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Dieta de Worms. Cuando habla de dieta, es la reunión de los príncipes y de los principales sacerdotes. Entonces, en esta reunión de Worms, una asamblea imperial compuesta por las autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, ante su primera comparecencia, esa noche a Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Bajo esa presión, Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar.
al día siguiente, estamos hablando del jueves 18 de abril, Lutero compareció nuevamente ante el tribunal, ahora con una asistencia mucho mayor que la del día anterior, y dio una amplia respuesta en alemán, pero luego se le pidió que lo hiciera en latín, ya que su interlocutor lo interrumpió en algún momento a su respuesta y le comunicó que había respondido la pregunta, que no había respondido la pregunta, y se le hizo saber que lo hiciera en el idioma latín. Entonces Lutero responde de esta manera y dice: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo les daré una sin cuernos ni dientes, y es esta, dijo Lutero: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente. Y sé, dijo Lutero, y sé, han contradicho a sí mismo, a menos, esto es muy importante lo que dijo Lutero, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras que yo he adoptado, dice. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero, dice, revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Aquí vemos nosotros la importancia de la declaración de la sola Escritura. Lutero era presionado, lo obligaron que se retractara de lo dicho, porque él se levantó la voz en contra de las prácticas, y una de ellas, dijimos, era la venta de las indulgencias, porque esto no es bíblico, porque estaban enseñando que podían comprar la salvación con un trocito de papel, pero mientras que la Escritura no enseña eso. Entonces, por los intereses que había, ellos estaban tratando de una u otra manera intimidar a Lutero que se retractase de lo que había dicho. Pero la respuesta de él fue esto: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, yo no me voy a retractar. Me mantengo firme en las Escrituras, dijo Lutero. Y eso es lo que podemos nosotros igual estar de acuerdo con esto. Alguien que hable algo fuera de las Escrituras, o sea, no podemos nosotros recibir esta enseñanza. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que se han levantado y dicen: yo recibí una nueva revelación, Dios me dijo esto. Pero cuando de repente alguien le dice eso, ¿en qué parte de la Biblia le dijo eso Dios? Porque vemos nosotros que el canon de las Escrituras ya se reformado, ya está completo, ya no hay nada más que agregar. Si alguien le dice: Dios me dijo esto, que te diga, ¿en qué pasaje de la Biblia dice eso? Porque ya no podemos nosotros agregar o quitarle, como dice la palabra de Dios, porque es una maldición el agregarle o quitarle a la palabra de Dios. Entonces aquí vemos nosotros que todo lo que ellos estaban enseñando eran ya dogmas humanos, enseñanzas humanas, ya no era la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Entonces esto es muy importante: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, yo me mantendré firme en las Escrituras, dice, que yo he adoptado. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero, dice, revocar ninguna de ellas, viendo que no es seguro ni justo actuar contra la conciencia. Esto es interesante, Felipe, porque Martín Lutero estaba llegando a un punto esencial que los apóstoles mismos habían proclamado. Los apóstoles nunca hablaron por su cuenta propia, jamás.
cuando Martín Lutero estaba empezando a hacer de la palabra de Dios la fuente, la Normans, dice la norma determinante, o sea, la autoridad máxima que estaban teniendo con esta sola escritura, habían muchas cosas que se estaban estableciendo. Por ejemplo, la tradición decía, bueno, ahorita vas a salvarte, porque yo te voy a dar un papel donde dice te vas a salvar. Entonces, eso ya se estaba estableciendo. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Entonces, eso fue una de las cosas que a Martín Lutero le causó tanta indignación, porque, bueno, quedaría mucho tiempo para poder hablar de la historia completa, porque se estaba recaudando dinero para fiestas en la misma Roma. Se estaba recaudando dinero para construir la famosa Capilla Sixtina, que la Basílica de San Pedro, y especialmente la Basílica Sixtina, donde la Capilla Sixtina, donde ya hombres como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci estaban haciendo sus grandes cuadros y todo eso en ese tiempo. Pero vamos a esto, pues, que todo esto fue producto de algo que se estaba haciendo mal. Un testimonio de lo malo que se estaba haciendo. Todavía está en pie ese monumento, pues. Entonces, Martín Lutero dijo no. Cuando él quiso y le proclamaron a en Worms por el Santo Imperio Germánico, el Sacro Imperio Germánico, dijo no quiero. ¿Por qué? Porque él ya había abrazado la sola escritura. Y hoy en día, queridos amigos y hermanos que están escuchando en esta mañana y los que van a ver en YouTube, ninguna persona tiene el derecho de decir esta porción de la Biblia a mí me parece esto. ¿Ya? Jamás. Si un predicador dice eso, es un predicador falso. Disculpen la palabra, ¿verdad? Es un falso profeta. ¿Por qué? Porque como dice Pedro acá, pero sabed esto, que ninguna de las profecías de la Escritura es de asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, sino que fueron hombres inspirados por Dios quienes hablaron de parte de Dios. O sea, si hay una interpretación correcta de la palabra, un sentido original, eso es lo que todo predicador, todo pastor, todo sacerdote debe de buscar. No una interpretación, a mí me parece que dice eso, bueno, para mí significa eso, eso significa para la iglesia protestante, pero para nosotros no. Estamos viviendo ese tiempo hoy en día, pero las escrituras tienen que ver, la cuestión de la sola escritura, las escrituras no son una cuestión de asunto personal de interpretación. Entonces, queremos decirles entonces que nosotros no podemos interpretar la Biblia como se nos dé la gana, alegóricamente, empíricamente, o tal vez algún otro método que se nos pretéritamente, o tantas cosas que se han inventado la gente ahora, porque algunos dicen la Biblia, no toda la Biblia es la palabra de Dios. Hay algunas cosas, hay que sacarle los mitos, hay que quitarle esto, hay que quitarle lo otro, y solo dejemos la palabra de Dios. No, los 66 libros de la palabra de Dios que están escritos son las que inspiró Dios a través de su Espíritu Santo, y nosotros debemos de buscar la correcta interpretación de ella, máxime si estamos enfrente de una obra, si les predicamos a las personas, si estamos diciéndole a las personas lo que dice la palabra de Dios, si somos un portavoz de la palabra del Señor. Quiero decirles, si lo hacemos de una manera correcta, si ponemos la Biblia en el lugar donde debe de estar, como la norma determinante de fe,
Entonces nosotros vamos a ser recompensados por ser predicadores buenos de la palabra de Dios. De lo contrario, como dice la epístola a Santiago, dice, no os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación tendrán. Eso es algo que pesa sobre todo sobre cualquier predicador. Es que yo no sabía, es que yo no tuve letras, es que yo no estudié, Bueno, eso no te exime, no te va a eximir en el tiempo final, porque estás ante una iglesia, estás frente a una obra del Señor, esas ovejas que Cristo compró, y si por tu culpa se van a una herejía, quiero decirte que tú vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. La sola escritura no son de interpretación personal. En este tiempo hay muchas cuestiones de esa. Hay muchas cosas que se dicen que no están establecidas en la Biblia. Estamos volviendo al tiempo de las tradiciones una vez más, pero ya no podemos decir de la Iglesia Católica. Nosotros estamos metiéndonos en dogmas humanos, en cosas que Dios no está establecido en su palabra, pero que nosotros lo estamos haciendo como que si fuera parte de la palabra de Dios. A esas cosas son las que nosotros debemos de analizar también, para que de verdad el principio de la sola escritura sea un principio muy, muy correcto y establecido en nuestras congregaciones. Lo que estabas tomando hace un rato, lo de 2 de Pedro 1:20, cuando dice, pero antes que nada deben entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, dice 2 de Pedro 1, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Pero esto lo malinterpreta la religión oficial, hablando de que ¿por qué es que se autoproclaman predicadores, pastores? Solamente es el magisterio de la iglesia la encargada de interpretar las escrituras. Aún creen esto hoy en día, porque yo he hablado con personas que interpretan mal las escrituras y dicen esto, cuando la interpretación de las escrituras es de parte del Espíritu Santo. Nosotros recibimos la enseñanza en su gracia, en su misericordia, podemos entender, pero no es con nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría, sino que es el Espíritu Santo quien ilumina a los hombres para exponer la palabra del Señor. Ya estamos sobre el tiempo, yo solo quiero terminar en esta hermosa mañana hablando acerca de la declaración de Lutero. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras que yo he adoptado, dijo Lutero. Entonces vemos nosotros que esta fue la manera como Lutero afirmó el principio de la sola Escritura. Cuando Lutero habló de que su conciencia era prisionera de la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a algo que aún dentro de los círculos ortodoxos de la cristiandad ha sido olvidado. Y hoy es que nosotros no podemos obligar a la conciencia de otro por preceptos no encontrados en la palabra de Dios. Las opiniones y tradiciones de los hombres no nos obligan, ni las decisiones de concilios no nos obligan, ni las bulas papales no nos pueden obligar, los credos tampoco no nos obligan, ni las confesiones de fe nos obligan nosotros a obedecer de una manera universal si estas no están de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la máxima autoridad sobre la iglesia, sobre nosotros, es la palabra de Dios, es infalible e inerrante. Nosotros no podemos proclamar a un hombre, a una persona como autoridad sobre la iglesia, porque este hombre es falible, cualquier hombre puede fallar. Entonces la sola escritura, la palabra de Dios ata a la conciencia del hombre. Entonces solamente la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar la conciencia del hombre.
Y con esto termino, y ya que estamos ya sobre el tiempo, y quisiera agradecerles su sintonía, y si el Señor nos permite, estaremos aquí en una próxima oportunidad.